Oíd, oíd lo que nos manda el Salvador, marchad, marchad y proclamar mi amor, pues aquí yo con vosotros estaré, los días todos hasta el fin os guardaré. Id, id por el mundo, id, id y predicad el Evangelio, id, id, va adelante. Saludos a mis hermanos que me están observando y a los que van a observar más tarde. Dios les bendiga, hermanos. Es un placer para mí poder estar el día de hoy en este espacio que se me ha asignado. Su radio amiga, Mensaje de Amor para Salvación, me ha dado la oportunidad, me ha dado la gran dicha de poder participar en este gran proyecto, ¿verdad? Que en esta ocasión va dirigido para los jóvenes. Y gracias a Dios por la oportunidad que me da. Primeramente gracias a Dios porque Dios es el que da la oportunidad ciertamente de poder nosotros, ¿verdad?, estar con vida y de poder hacer este tipo de cosas. Un gran proyecto, esto de Mensaje de Amor para Salvación. Quiero felicitar a los hermanos que están encargados de esta radio, de esta estación. Dios les bendiga, hermanos, sigan adelante, sigan firmes adelante en lo que ustedes están haciendo. Como comentaba al principio de esta intervención, le doy gracias al Padre Celestial, obviamente, por esta oportunidad. Gracias a los hermanos organizadores de esta gran reunión que se tiene por internet, de poder tener a su siervo, ¿verdad?, de tener al siervo de Dios, a su servidor, Miguel Ángel Arroyo, Junior, como se especificó, ¿verdad?, ahí en las invitaciones. Gracias por esta oportunidad que me dan, hermanos, de participar en esto. También una disculpa por la hora que estamos empezando, unos cuantos minutos tarde. Tuvimos un poco de problemas en el Facebook, pero en el Spreaker hemos estado escuchando algunos audios. Alguno de esos audios era el himno oficial de la Escuela de Predicación del Centro, que, por cierto, quiero aprovechar este breve intervención que me ha sido dada para invitar a los jóvenes, ¿verdad? Este seminario va dirigido a los jóvenes, no solamente a los jóvenes, pero ahora que estamos hablando de los jóvenes, quiero invitar a los jóvenes que se puedan unir, que puedan disfrutar, ¿verdad?, de la bendición de poder estudiar de la palabra de Dios. Y la Escuela de Predicación del Centro en Querétaro, México, está dispuesta a recibir algunos estudiantes. Si usted gusta o quiere más información para poder formar parte de las filas de la Escuela de Predicación del Centro, puede mandar mensaje privado a su servidor, a su Facebook personal, Miguel Ángel Arroyo, como por ahí debe de aparecer, para poder darle más información acerca de esto. Mi nombre es Miguel Ángel Arroyo, como lo he dicho. Soy egresado de la Escuela de Predicación del Centro en este lugar y predicador de la Iglesia de Cristo en Venado Quintana. Ahora funjo como instructor, también encargado de algunas áreas de la Escuela de Predicación del Centro en este lugar. Gracias a Dios por permitirme y darme la oportunidad de estar al frente en la Escuela de Predicación, de estar predicando también en Bernardo Quintana, en Querétaro. Reciban saludos de la congregación de Bernardo Quintana que se reúne en este lugar. Gracias por sintonizarnos. Su radio amiga, Mensaje de Amor para Salvación, se escucha, tengo entendido, ¿verdad? Se escucha en diferentes lugares de la República. Gracias a nuestro Padre Celestial por esta oportunidad que nos da, ¿verdad? De escuchar la palabra de Dios, de escuchar un poco del mensaje que Dios nos ha dado. Reciban saludos todos los hermanos que nos están viendo por medio vía del internet, por la plataforma del Facebook, por la plataforma de Spreaker. También, si no me equivoco, también va a haber por ahí en la plataforma de YouTube. Vamos a poder nosotros ver esta predicación. El tema general de esta tarde se titula, ¿verdad? El tema general más bien de todas estas lecciones se titula La influencia del joven cristiano. Y hermanos, es importante que nosotros subrayemos que este tema, ¿verdad?, o este tema que se nos ha dado es algo muy importante, es algo muy elemental para el cristiano,
porque sin duda alguna el cristiano joven, como todos los cristianos, deben de ser influencia para los demás. Deben de ser influencia para todos los que están a su alrededor. Entonces, nosotros conocemos, nosotros sabemos, ¿verdad?, de antemano, que la influencia que el joven cristiano debe de otorgar al mundo debe de ser una influencia positiva. A su servidor se le ha encomendado en esta tarde el tema de la influencia del joven cristiano en su carácter, ¿verdad? Gracias a los hermanos por este tema tan hermoso que me han podido dar. Y gracias por usted por sintonizarnos nuevamente. Comparta con sus amigos, comparta con los hermanos de la iglesia para que puedan escuchar este mensaje. Y es mensaje de Dios, hermanos. Por eso no será su servidor hablando a su propio pensamiento, sus propias ideas, sino que será Dios mismo hablando por medio de mí. Utilizaré la palabra de Dios en todo momento, ¿verdad?, para poder dejar en claro lo que se va a decir. Antes de comenzar, hermanos, quisiera que ustedes me acompañaran para hacer una breve oración. Oremos. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, a Él sea dada la honra, la gloria, el imperio y la potencia, ahora y por todos los siglos de los siglos. Señor, grande eres tú y digno de suprema alabanza. Tú que has partido el mar por mitad, que has liberado a tu pueblo y que has dado a tu Hijo para que muriese por nosotros, a ti, Padre Celestial, debemos toda la honra y todo enaltecimiento es para ti. Señor, te agradecemos por esta oportunidad que nos das de estar transmitiendo esta clase, Señor, esta pequeña intervención, que tú nos des, Señor, la suficiente, Padre Celestial, el suficiente amor para comprender lo que se va a decir y para decir, Señor, solamente lo que tú quieres que se diga. Señor, permítenos pues estar en este momento, Señor, en lo que resta de esta hora, atentos, Señor, a lo que tenemos que decir, a lo que tenemos que hablar de tu palabra, y que lo que se diga penetre en nuestro corazón, Señor, y se quede en nuestro pensamiento para así que nosotros lo podamos aplicar en nuestra vida y nosotros, Señor, lo podemos llevar a cabo, Padre Celestial, en tu obra. Padre, gracias por este seminario para jóvenes que es de gran bendición para todos nosotros. Te pedimos, Padre Celestial, que bendigas a cada una de las personas que escuchen. Señor, todo esto te lo rogamos y te lo imploramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a comenzar nuestro tema. Por ahí hay algunos hermanos. Saludos a la hermana Lourdes, saludos hermana Jazmín, hermana Flor, saludos hermano Roberto Copado, saludos, gracias hermano Roberto, hermana Irineo, bendiciones, gracias hermanos, hermano Carlos Castro, Dios le bendiga, hermana Paula Martínez, saludos y bendiciones, gracias igualmente, hermana, Dios le bendiga. Gracias por sintonizarnos, gracias por escucharnos. La influencia del joven cristiano en su carácter. Sin duda alguna, un tema de mucho interés para los jóvenes. Sin duda alguna, un tema de mucho interés para los jóvenes cristianos que quieren servir a Dios. ¿Qué influencia debe de tener el joven cristiano en su carácter? ¿Qué influencia debe de tener el joven cristiano en su carácter? Nos hemos preguntado día con día, nos hemos cuestionado día con día, ¿verdad? ¿Qué influencia debe de tener el joven? Y debemos de vernos retratados, debemos de vernos reflejados en la vida de los grandes hombres de Dios y sin duda alguna en la vida de nuestro Señor Jesucristo, disculpe usted. ¿Qué influencia tuvo el Señor Jesucristo en este mundo? Bueno, sin duda alguna, hermanos, si usted menciona a Cristo Jesús, en cualquier parte del mundo, todas las personas conocen a Cristo Jesús. He ahí el tamaño de la influencia que tenía el Señor Jesucristo. Pero ¿qué influencia debe de tener el joven cristiano en este mundo? Trataremos, hermanos,
trataremos sin duda alguna de ver dos puntos muy importantes en esta lección, dos puntos elementales en esta lección. Trataremos dos puntos que es la influencia del joven cristiano hacia el mundo y la influencia del joven cristiano hacia la iglesia. Espero no tomar mucho tiempo, es cierto que no tengo mucho, ¿verdad? Ciertamente pudimos empezar un poco tarde, pero vamos a tratar de ver estos dos temas rápidamente. Hermanos, primero que nada, debemos de definir la palabra influencia. Porque si vamos a hablar de algo, tenemos que saber de qué estamos hablando, ciertamente. Tenemos que definir la palabra influencia. La influencia, hermanos míos, es el efecto, fíjese usted, es el efecto que un objeto, un fenómeno, un animal o una persona ejerce sobre su medio ambiente inmediato. O sea, sobre su medio ambiente que le rodea. Y modifica, hermanos míos, que nos escuchan, el comportamiento normal de este. Eso es la influencia, hermanos. Modifica el comportamiento normal del medio ambiente en el cual está cerca. Esta palabra es de origen griego, hermanos, y es un sustantivo que se divide en tres partes. La primera parte es in, que significa dentro de, y la segunda parte es fluen, que significa fluir, también significa deslizarse o manar. La tercera parte es el sufijo ia, que esto indica una cualidad. Entonces podríamos definir la influencia como la cualidad de fluir dentro de el cristiano, y la influencia que el cristiano tiene, hermanos, debe de fluir, ¿verdad?, dentro de algo. Entonces entendemos que la palabra influencia es fluir dentro de. Y definiremos la segunda palabra que interesa a nuestra lección del día de hoy. El carácter. El carácter, hermanos, es algo que se distingue a los cristianos, ¿verdad? Algo que distingue a los cristianos siempre. Los cristianos debemos de estar distinguidos por los demás por nuestro carácter. Por ejemplo, hermanos míos, en el español y su modo de escritura se distingue por diferentes caracteres o modos de escritura que lo diferencian, ¿verdad? O que hacen diferencia del modo de escritura de otros lados, ¿verdad?, del mundo. Y yo traigo por aquí una hojita que, como traía la computadora, iba a tratar de hacerlo de una manera diferente. Pero si ustedes alcanzan a distinguir, hermanos, podemos nosotros notar, ¿verdad?, que aquí hay diferentes caracteres. Acá podemos ver el chino, árabe, español, ¿verdad? Y podemos notar, hermanos, que podemos distinguir nosotros de dónde son estos lugares por los caracteres de su escritura. Entendemos esta palabra que está en este lugar, puesto que nosotros somos personas que hablan español y sabemos que esto es un saludo. Pero podemos distinguir que esto es de China por la forma de escritura, pero no podemos saber qué dice. Aunque todos dicen hola, ¿verdad? Entendemos que probablemente esto es de Asia, ¿verdad? Probablemente esto es del Medio Oriente y esto vamos a decirlo que es de América. Bueno, hermanos, los modos o el carácter, ¿verdad?, es lo que distingue a una persona. Hermanos, nosotros podemos distinguir a la gente por su carácter. Igualmente, hermanos, es lo que pasa, ¿verdad?, con los jóvenes. Así pasa con los jóvenes cristianos. Nos tenemos que distinguir en algo. Y esto es el carácter. El carácter del joven cristiano debe de ser el distintivo principal del joven cristiano.
Tiene que ser distinguido, hermanos, como una luz. Y acompáñenme allí con sus Biblias a Mateo capítulo 5, un versículo que todos probablemente ustedes conozcan. Mateo capítulo 5, versículo 14. Mateo capítulo 5, versículo 14, y dice la palabra de Dios así: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Entendemos, hermanos, entonces, ¿verdad?, que el distintivo de los cristianos es su carácter. ¿Cómo debe de ser el carácter del cristiano? La palabra carácter, hermanos, también viene del griego y tiene el significado, o significa, ¿verdad?, el que graba o el que deja marca. Eso significa, hermanos, la palabra carácter. El joven cristiano con un carácter, hermanos, que hace influencia, ¿verdad?, al mundo, debe de dejar marca en cualquier ámbito y cualquier lugar a donde él vaya. El joven cristiano, hermanos, tiene que dejar marca con su carácter a donde él vaya. Sabiendo el significado de estas palabras, hermanos, entenderemos, ¿verdad?, y daremos paso a nuestro primer punto. Solamente veremos 2 puntos, ¿verdad?, del día de hoy. Y entenderemos, hermanos, que nuestro primer punto, ¿verdad?, habla de la influencia del joven cristiano, hermanos, hacia el mundo. La influencia del joven cristiano hacia el mundo. El joven cristiano, hermanos, sin duda alguna, debe de tener una influencia positiva hacia el mundo. Pero en ocasiones, hermanos, encontramos un panorama distinto. Encontramos un panorama diferente. Encontramos un panorama no muy favorable para el cristiano, ¿verdad? Es triste decirlo, es triste aceptar, ¿verdad?, que en ocasiones el panorama que nosotros encontramos es un panorama al revés. En vez de que el cristiano, ¿verdad?, tenga una influencia positiva en el mundo, ese panorama que el mundo, hermanos, es el que tiene influencia negativa en el joven cristiano. Y esto no es algo que puede estar sucediendo. Es por eso que este tipo de lecciones, este tipo, hermanos, de sermones y de estas series de predicaciones que se están haciendo vía internet y cualquier predicación que se pueda dar en una reunión de jóvenes, hablando del carácter o hablando de la influencia del joven cristiano, son muy importantes de escuchar, ¿verdad?, con su predicador en su congregación. Es importante escuchar este tipo de cosas porque casi siempre el joven cristiano se ve influenciado por el mundo, en vez de que el mundo se vea influenciado por el joven cristiano. Hermanos, esto no puede ser así. ¿Y qué es lo que podemos hacer, verdad? Hacer nosotros para que esto no suceda. Bueno, lo primero que debemos de hacer, hermanos, es definir nuestras prioridades. El joven cristiano debe de definir sus prioridades como cristiano. Hermanos, vamos a Colosenses, por favor, en sus Biblias. Colosenses capítulo 3. Acompáñenme ahí en sus Biblias a Colosenses capítulo 3, por favor, versículos 1 al 3. Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 3. Y lo primero que debemos definir nuestras prioridades. Dice la palabra de Dios así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no, dice, en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo, dice, en Dios. Es importante recalcar lo que dice el versículo 2. Poner la mira en las cosas de arriba. Para definir nuestra prioridad, hermanos, para nosotros poder
primeramente definir nuestra prioridad como jóvenes cristianos. Debemos de buscar las cosas de arriba. Hermanos, debemos poner la mira en las cosas de arriba, las cosas de Dios. Los jóvenes, no digo los jóvenes cristianos, espero no equivocarme, ¿verdad? Buscamos en este mundo tener el mejor teléfono celular, tener el mayor número de likes, tener la mejor marca, andar a la moda, estar con el mejor automóvil. Eso es el enfoque que el joven cristiano puede llegar a tener. Y nosotros tenemos que tener nuestra prioridad bien definida como cristianos y como jóvenes. Nuestra meta debe de estar situada en los cielos. Debemos de estar, hermanos, nosotros, sin duda alguna, puestos nuestros ojos en el cielo. Y etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que los jóvenes buscan hoy en día. Pero el joven cristiano, hermanos, gracias hermano Roberto, el joven cristiano, hermanos, empieza a definir su prioridad como cristiano, su carácter como cristiano, cuando pone su mira en las cosas de arriba. Es muy importante, hermanos, es muy elemental que nosotros como jóvenes tengamos nuestra mira puesta en Dios. Importantísimo, ¿por qué? ¿Y para qué? Bueno, ¿por qué? Porque es la forma correcta en que nosotros podemos servir a Dios. ¿Y para qué? Para poder nosotros obtener la vida eterna. Sin duda, siendo jóvenes nosotros, hermanos, tenemos a veces muchas tentaciones, ¿verdad?, que nos pueden llevar a alejarnos de Dios, que nos pueden llevar, hermanos, a ser así. Debemos entender, hermanos, que cuando el joven tiene su mira puesta en las cosas de arriba, empieza el joven a influenciar al mundo de una manera positiva, de una manera correcta. Hermanos, el joven que influye en su carácter al mundo, ¿verdad? Tocando el punto número 1, el joven que influye en su carácter al mundo es aquel joven que conoce. Aquel joven que conoce, hermanos, la voluntad de Dios. Y deja que Dios lo moldee, ¿verdad? Para que se cumplan, hermanos, en él todas las bendiciones de Dios. Romanos capítulo 12, acompáñenme en sus Biblias, a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra de Dios así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que es vuestro culto racional. Hermanos, cuando nosotros, como jóvenes, ¿verdad?, permitimos a Dios que nos moldee como Él quiere, como Él desea, como Él necesita moldearnos, vamos a presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Ese cuerpo, hermanos, que forma un carácter que debe de ser santo, un carácter que debe de ser agradable a Dios. Debemos de entender que el conocer la voluntad de Dios, el entender la voluntad de Dios, hermanos, es no solo saber lo que Dios quiere de mí, saber lo que Dios quiere de mí, sino también, hermanos, aplicar
ese conocimiento que tenemos para influir al mundo, aplicarlo en nuestras vidas, para que empiece a trabajar, hermanos, todo esto que nosotros queremos hacer por Dios. Ahí en Romanos capítulo 12, versículo 1, hermanos, nos dice que debemos de presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. El conocer la voluntad de Dios es no solo saberla, como lo estaba diciendo, sino también aplicarla a nuestras vidas como jóvenes, ¿verdad? Cristianos, y así influir en nuestro carácter al mundo, dando, hermanos, ejemplo de comportamiento, dando ejemplo de lenguaje, de vestimenta y de forma de tratar a las personas, porque eso es lo que enseña el carácter del joven cristiano. ¿Cómo me comporto? ¿Cómo hablo? ¿Cómo son mis relaciones con los demás jóvenes que no son cristianos? ¿Cómo me visto? ¿Cómo mi cuerpo, mi mente, mi boca habla de Dios? El joven que influye en su carácter al mundo es aquel que conoce. ¿Pero conoce qué, hermanos? ¿Qué es lo que debe de conocer el joven que debe de influir en su carácter al mundo? Bueno, sin duda alguna, la palabra de Dios. Lo que Dios quiere que escuchemos, lo que Dios quiere que digamos, disculpe usted, es lo que nosotros debemos de conocer. Porque podemos decir, bueno, yo conozco a Dios, es el que hizo el mundo. Pero ¿sabes qué es lo que dice su palabra? ¿Sabe usted qué es lo que dice la palabra de Dios? El joven que influye en su carácter al mundo es aquel que conoce. Pero también, hermanos, el joven que influye en su carácter al mundo es aquel que predica el evangelio, que predica esa palabra que ya conoce. Al conocer la voluntad de Dios, hermanos, este conocimiento obliga a los jóvenes cristianos con carácter, ¿verdad? Con carácter a influir, hermanos, con su propio carácter al mundo. ¿Y de qué manera? Bueno, predicando el evangelio, hablando de la palabra de Dios. Así es la manera el que joven cristiano influye al mundo, hablando de la palabra de Dios, hablando de Dios a otros jóvenes, a otras personas. El predicar al mundo, hermanos, demuestra el carácter del joven cristiano. Y es necesario que como jóvenes prediquemos el evangelio para dejar el carácter. Acuérdense lo que dijimos, lo que significaba carácter, hermanos. Dejar marca. Bueno, cuando nosotros predicamos el evangelio, hermanos, dejamos la marca de nuestro carácter y que quede subrayado en el mundo, hermanos, que quede conocido por el mundo, jóvenes, que nosotros somos hijos de Dios. Y les voy a pedir un segundo para conectar el teléfono que se está descargando. Espero que se siga escuchando bien todo, que se siga viendo bien la imagen. Espero que se siga escuchando bien la imagen, perdón, se siga escuchando bien el video y viendo bien la imagen. Hermanos, seguimos con el tema, ¿verdad? Es aquel, el joven que tiene influencia con su carácter en el mundo, es aquel que predica el evangelio. Es necesario que como jóvenes, y reitero la invitación a la escuela de predicación, prediquemos el evangelio. Estemos, hermanos, hablando de Dios al mundo, a los jóvenes, que tanta falta nos hace escuchar de Dios, que tanta falta nos hace escuchar un consejo divino, porque muchas veces, hermanos, los jóvenes ignoran el consejo paterno de sus padres terrenales, y si ignoran ese consejo, ¿cuánto más ignorarán el consejo de Dios? Dejar marca, hermanos, es lo que significa carácter, dejar marca.
el que graba, el cristiano, el joven cristiano que tiene un carácter, hermanos, que con su carácter tiene influencia para los demás, deja grabado la predicación del evangelio en el mundo. Que el mundo sepa y que quede subrayado en el mundo que nosotros somos hijos de Dios. El apóstol Pablo, hermanos, le dice, le pide a Timoteo, un joven, hermano, hermanos jóvenes que sin duda con su carácter influyó al mundo entero. Con su carácter influyó al mundo entero. El apóstol Pablo le hace una petición, hermanos. Le hace una petición a este joven, ¿verdad? Allá en la segunda carta a Timoteo, acompáñenme sus Biblias a la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, hermanos, versículo 1 y 2. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Dice, que prediques la palabra, que instes, dice la palabra de Dios, a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Cuando dice doctrina, hermanos, es con la palabra de Dios. ¿Cómo, hermanos, vamos a lograr esto? Predicando la palabra de Dios. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Debemos entender, jóvenes cristianos y hermanos que nos escuchan, debemos entender, ¿verdad?, que este pasaje es una carta dirigida a Timoteo, pero es completamente aplicable a usted y a mí, a los jóvenes y a los más adultos. Necesitamos predicar la palabra, instar a tiempo y fuera de tiempo. Esa es la encomienda que el apóstol Pablo le dio a Timoteo. Nosotros también debemos de seguir este consejo, que nuestra influencia, que nuestra marca de nuestro carácter sea positiva al mundo, hermanos, predicando el evangelio, sea positiva hacia los demás, hermanos, predicando el evangelio. La influencia del joven cristiano en su carácter al mundo. Quisiera preguntar, ¿verdad? No voy a esperar una respuesta. ¿Necesitaremos los jóvenes cristianos carácter? ¿Necesitaremos los jóvenes cristianos ese carácter que podemos obtener en la palabra de Dios? ¿Lo necesitaremos acaso? Ciertamente, hermanos, lo necesitamos. ¿Por qué necesitamos ese carácter, hermanos? Porque necesitamos predicar el evangelio. Hermanos, aquel joven que da o que tiene influencia en su carácter al mundo, ¿verdad? Es aquel joven que es valiente, hermanos. Es aquel joven que es valiente. Estamos hablando ahorita la influencia hacia el mundo en el carácter del joven cristiano. Es aquel joven que es valiente. Y el joven cristiano debe de ser valiente en su carácter hacia el mundo, hermanos. Debe de ser valiente en su carácter hacia el mundo, porque debe de pelear batallas. Como jóvenes peleamos muchas batallas con este mundo y con las tentaciones. Lo entiendo y comparto su pensamiento. Pero podemos nosotros pelear batallas. Debemos de ser valientes porque debemos de pelear batallas. Debemos de ser valientes para enfrentar problemas. Debemos de ser valientes, hermanos, para guiar a los demás como jóvenes. Debemos de ser valientes, hermanos, para seguir el camino de Dios. Debemos de ser valientes para predicar el evangelio. Debemos de ser valientes, hermanos, para todo esto. ¿Y por qué es importante ser valiente, mis hermanos jóvenes y hermanos que están escuchando? ¿Por qué es importante ser valiente? Es importante ser valiente, mis hermanos, porque si nosotros somos valientes, hermanos, no vamos a huir. Dice la palabra de Dios que los cobardes no heredarán el reino de los cielos.
Hermanos, es importante ser valientes para no huir. Yo tengo un ejemplo que darles allá en Jonás. Usted va a saber de lo que estoy hablando. Jonás, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Fíjese usted la importancia de la valentía. Jonás, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice la palabra de Dios así. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y fíjese lo que dice el versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Por qué Jonás huyó? ¿Por qué Jonás se fue, según él, de la presencia de Jehová? Porque no tenía valentía. Sabemos la historia, ¿verdad? Que el gran pez devora a este hombre y termina haciendo lo que Dios mandó. Pero la valentía es precisamente eso, hermanos. Es lo que nos impide no huir de esos problemas, de esa encomienda, de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Eso es lo que la valentía hace. Y el carácter del joven cristiano debe de incluir valentía, mis amados hermanos. Y quisiera también, hermanos, que me acompañaran a Josué, ¿verdad? Capítulo 1. Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, versículos 5 al 9. Y vamos a ver, hermanos, ¿por qué es importante ser valiente? Bueno, porque es un mandamiento para el carácter del joven cristiano. Es un mandamiento. Josué, capítulo 1, versículos del 5 al 9. Y dice la palabra de Dios así: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que le daría a ellos. Solamente, fíjese lo que dice, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que sepas prosperando en todas las cosas, para que seas prosperado, perdón, en todas las cosas que emprendas. Versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, dice, todo te saldrá bien. Y dice el versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. 3 veces es lo que se le dice a Josué, que sea valiente. 3 veces se le pide ser valiente a Josué. ¿Por qué es importante ser valiente? Porque es importante que la influencia del joven cristiano en su carácter esté en el mundo con valentía. Bueno, porque es un mandamiento. Porque Dios lo ha dicho así, para no huir primeramente, y porque es un mandamiento. Como segundo punto, hermanos, y como último punto, la influencia del joven cristiano, ¿verdad? Es el tema general. La influencia del joven cristiano en su carácter es el tema que le tocó a su servidor tocar en esta tarde. Bendiciones, hermano Boni Romero, Dios le bendiga. Y el segundo punto y último, hermanos, para no tomar mucho tiempo del hermano que sigue,
para respetar el tiempo que ha sido designado. El segundo punto es la influencia del joven cristiano en su carácter hacia la iglesia. Y nos preguntamos, ¿verdad? ¿Es importante? Bueno, lo decimos, afirmamos y decimos, bueno, es importante que el joven cristiano tenga un buen carácter, ¿verdad? Tenga un carácter aceptable hacia el mundo. Pero ¿qué hay de la iglesia? ¿Qué hay de aquella iglesia que se ha establecido por el Señor Jesucristo? ¿Cómo debe de ser la influencia del joven cristiano en esta? Bueno, hermanos, el joven cristiano puede tener, ¿verdad?, influencia en su carácter hacia el mundo, y es una influencia positiva, ¿verdad? Pero también debe de tener influencia como cristiano en su carácter hacia la iglesia, y también debe de ser positiva, porque ciertamente, hermanos, y muchas veces, y es conocido, ¿verdad?, que hay jóvenes dentro de la iglesia que su carácter no es el más aceptable que podamos decir. Y por esto, hermanos, desaniman a los demás jóvenes. El desánimo ciertamente es algo que ha predominado en los jóvenes de la iglesia, pero es por falta de algo, por falta de carácter. La influencia del joven cristiano en su carácter hacia la iglesia. Hermanos, la influencia del joven cristiano en su carácter hacia la iglesia debe de ser positiva. Positiva, hermanos, para ayudar. Positiva, hermanos, para trabajar. Positiva para enseñar. Positiva para servir. Positiva para ofrendar. Positiva, hermanos, para cantar. Positiva para que cuando a un joven se le pida un favor en la iglesia esté dispuesto a hacerlo. Debe de tener un buen carácter. Hermanos, y fíjese lo que dice la segunda carta a Timoteo. Acompáñenme sus Biblias en la segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Perdón, es la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 12, disculpen ustedes. Y dice la palabra de Dios así, un buen mensaje para los jóvenes que dice el apóstol Pablo. Dice, ninguno tenga en poco, dice, tu juventud. ¿Qué debería entonces de ser el joven cristiano? Bueno, este mismo versículo nos dice cómo debe de ser el carácter de joven cristiano hacia la iglesia. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Dios te bendiga, hermano Ángel. Dice, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Ciertamente, hermanos jóvenes, algunos varones, algunas personas de mayor edad en la iglesia tienen más experiencia que nosotros los jóvenes. Eso es algo verdadero, los años dan experiencia. Pero esto no impide que nosotros podamos ser sabios. Para esto necesitamos temer a Dios. Dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si nosotros tememos a Dios, si nosotros estudiamos la palabra, si nosotros trabajamos en la iglesia, si nosotros ponemos atención en las clases, si nosotros ponemos atención en seminarios como este, podemos llegar a ser personas sabias, aún en nuestra juventud, y así poder aplicar lo que dice este versículo, poder ser ejemplo de los creyentes, hermanos, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Y voy a tomar dos palabras de las que vienen ahí para no tomar mucho tiempo de lo que está ahí. Espero que se siga escuchando y se siga viendo el video. Si es así, por favor, alguien dígamelo. Voy a tomar dos palabras de lo que se dice en este pasaje de la Biblia que
ciertamente es un pasaje que a mí me agrada bastante, es un pasaje que a mí me agrada mucho, no sé, a ustedes jóvenes, porque esto me ayuda a continuar con ánimos mis estudios, ¿verdad? Para continuar con ánimos el estudio de la palabra de Dios, que ciertamente nunca termina el estudio de la palabra de Dios. Bueno, dice primeramente este pasaje el versículo 12, el capítulo 4 de la segunda carta a Timoteo. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, dice, en palabra. En palabra. ¿Qué es la palabra, hermanos? ¿Qué es la palabra para el cristiano? ¿Qué debe de ser la palabra para los jóvenes cristianos? ¿Qué debe de ser la palabra? Bueno, hermanos y amigos que nos escuchan y jóvenes que nos escuchan, bueno, debe de ser lo que dice ciertamente allá en Salmos capítulo 1, versículos 1 y 2. Acompáñenme sus Biblias en Salmos capítulo 1, versículos 1 y 2. Y la palabra, hermanos, que habla acá debe de ser nuestra delicia, nuestra meditación. Dice la palabra de Dios así, Salmos capítulo 1, versículos 1 y 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Fíjese usted, en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Debemos de ser ejemplo, ¿verdad? En palabra, dice ahí la segunda carta a Timoteo, en la primera carta a Timoteo, perdón, versículo 4, capítulo 4, versículo 12, en palabra, ¿dónde viene la ley de Jehová? ¿Dónde se encuentran los estatutos de Dios si no es en su palabra? Hermanos jóvenes, la palabra de Dios debe de ser nuestra delicia, debe de ser nuestro amor, debe de ser lo que más nos guste hacer a nosotros, hermanos. Así nadie tendrá en poco nuestra juventud. Dice que bienaventurado el varón, ¿verdad? Que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hermanos, este pasaje yo lo relaciono con la influencia que el mundo puede tener en un joven cristiano. Hablando de los jóvenes, puede ser en cualquier cristiano. Esta es la influencia que el mundo puede tener en mí. Pero la influencia que yo puedo tener en el mundo, hermanos, es no andar en lo mismo que ellos andan, sino que estar meditando en la ley de Dios, que la ley de Dios sea nuestra delicia y que meditemos en ella de día y de noche. Y hay otra cosa, hermanos, que quiero tomar de ahí de la primera carta a Timoteo, capítulo 4, capítulo 4, versículo 12, y es conducta. Ciertamente, hermanos, se necesita un carácter, una influencia, ¿verdad?, del joven cristiano en su carácter, con una conducta aceptable. No podemos tener un carácter positivo hacia el mundo, hacia la iglesia, si no tenemos un carácter, una conducta que en ese tiempo se les consideraba joven, que fue un ejemplo de conducta y que su carácter, hermanos, era influencia para muchas personas y para el imperio más grande en ese tiempo. Y acompáñenme sus Biblias para terminar esta exposición en Génesis capítulo 39. Génesis capítulo 39. Versículos del 7 al 9. Y fíjese usted, hermanos, cómo la conducta basada en Dios y cómo el carácter que hace, hermanos, influencia para el mundo, cómo ese carácter, hermanos, creo que se cortó un poco, pero seguimos hablando. En Génesis capítulo 39, versículos 7 al 9, vemos el ejemplo de un joven, hermanos, que tenía un carácter bien definido, un carácter que influenciaba a los demás y que tenía una conducta irreprochable, hermanos, basada en Dios.
Dice el versículo 7, aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí, dice la palabra de Dios, que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que en esta casa, dice, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Dice, solamente a su mujer le había reservado, por cuanto tú eres mujer de él. Y viene la pregunta, hermanos, con carácter. La pregunta que debe de ser un ejemplo para todos nosotros, ¿verdad? De una conducta intachable de este hombre, de José. Dice el versículo 9, ¿cómo pues haría yo este grande mal? Fíjese usted, y pecaría contra Dios. Una conducta irreprochable, un carácter, hermanos, que sin duda alguna influenciaba grandemente, hermanos, en ese tiempo. Y la pregunta es, para concluir en esta noche, y agradeciéndoles que ustedes me hayan escuchado, ¿cómo está, verdad, influenciando nuestro carácter? ¿Cómo está influenciando nuestro carácter el mundo? ¿Cómo está, hermanos, nuestro carácter, jóvenes, influenciando a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de escuela? ¿Cómo está influenciando nuestro carácter? Positivamente, felicidades. De una manera no muy buena, esta es la oportunidad que tenemos para nosotros entender, ¿verdad? Para nosotros comprender, hermanos, ¿qué es el carácter del joven cristiano? ¿Cuál es la influencia, verdad? Ya vimos el significado de las palabras, qué significan dentro de deslizarse o fluir dentro de, ¿verdad? Dejar una huella. ¿Cuál es la influencia del joven cristiano en su carácter hacia el mundo, hacia la iglesia, hacia su familia? ¿Cuál es la influencia del joven cristiano? Hermanos, les agradezco su atención y quiero enviar saludos a todas las personas que están sintonizando esto y repetir, hermanos, el agradecimiento para todas las personas que hicieron posible que su servidor estuviera este día trayendo este breve mensaje, ¿verdad? Gracias a nuestros hermanos de su radio amiga, Mensaje de Amor para Salvación. Hermano Roberto, gracias por su consideración. Gracias a todos los que nos están sintonizando. Gracias a usted por escuchar. Esperamos que este mensaje sea de provecho. Gracias a nuestro hermano Roberto Copado, que nos está viendo. Nuestra hermana Flor González, que también nos está viendo. Nuestra hermana Marisela Alvarado, si no me equivoco. A nuestros hermanos de la Iglesia de Cristo en Pecos. Jazmín Zúñiga, también saludos a nuestra hermana, gracias por sintonizarnos. Nuestra hermana, perdón, se me está yendo un poco la voz, Nelida Loreto, también gracias hermana, gracias a nuestra hermana Lourdes, Aracena que nos está viendo, saludos a nuestra hermana Jazmín, a nuestro hermano Joel Meji, también gracias hermano, creo que también forma parte de esta gran familia de Mensaje de Amor para la Salvación. Saludos hermanos, saludos a nuestra hermana Lourdes nuevamente. También está nuestra hermana Freda, saludos hermana Freda. Nuestra hermana Zenobia Irineo, saludos. Esther, hermana Esther López, saludos, Dios le bendiga. Hermano Sergio Piedrasanta, saludos, Dios le bendiga. Saludos a nuestros hermanos, a nuestra hermana Paula Martínez, nuestro hermano José Guadalupe Martínez, Dios le bendiga. Nuestra hermana Fior Estrella, Dios le bendiga. Hermana Margarita del Ángel, Dios le bendiga grandemente. Hermanos, hermano Luis Guzmán, Dios le bendiga. Mi amado hermano en Cristo. Hermana María Isabel Cruz, Dios le bendiga también, si nos está viendo por este lugar. Hermano Omar Alejandro Flores, Dios le bendiga. Hermano Joel Pérez, Dios le bendiga. Hermano José Méndez, Dios le bendiga grandemente. Gracias por vernos, hermano. Bonnie
hermano Bonnie Romero, Dios le bendiga, hermano Ángel nuevamente, Dios le bendiga, hermano William Garcías, ya iba a decir García, Dios le bendiga, hermanos, hermano Alfredo Talib, saludos mi hermano, gracias también por la invitación, hermano Daniel Puac Mejía, Dios le bendiga, hermana Katy Barrientos, Dios le bendiga, hermano Antonio Gutiérrez, saludos, gracias a nuestros hermanos que nos están sintonizando, gracias hermana Lourdes Aracena desde la República Dominicana, gracias mis hermanos por escucharme, gracias mis hermanos por sintonizar su radio amiga, mensaje de amor para salvación. Esto es todo por su servidor Miguel Ángel Arroyo Castañeda. Dios les bendiga, los esperamos en la congregación que se reúne en el Boulevard Bernardo Quintana en la ciudad de Querétaro, en México. También a quien algún joven que esté interesado en estudiar la palabra de Dios para poder ser predicador, maestro, evangelista, lo que usted decida hacer. Puede mandarme mensaje a mi Facebook. Gloria, gloria, aleluya, Jesús. Gloria, gloria, aleluya, Jesús. Nuestras almas Él salvó, nuestras manchas Él lavó. Proclamemos pues a todos su